Shalom y bienvenidos hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos de todas partes del mundo. Nos contenta poder volver a grabar estos programas. Ha pasado un buen tiempo desde el último que hicimos, Baruch, pero antes que nada, por supuesto, una cálida bienvenida para ti. Bendiciones para ti también, Cristian, y para tu familia. Gracias. Vamos a comenzar de inmediato, Baruch. Como la gente sabe, normalmente hacemos estos programas tanto en inglés como en español para nuestra audiencia de habla inglesa y de habla castellana. Y ha sido notable que en los últimos meses han estado llegando varias preguntas en muchos idiomas, pero muchas de ellas muy similares. Así que hemos tratado de unir una buena parte de ellas para conocer respuestas bíblicas a cosas que están pasando en el mundo. Y otras preguntas en general, así que, Baruch, vamos directo a la primera. Una de las principales preguntas que la gente está haciendo es, ¿existen apóstoles en el mundo hoy en día? Apóstoles con A mayúscula. Antes de mirar algunas escrituras, Baruch, quiero repasar esta breve introducción aquí. La palabra apóstol significa el que es enviado. En el Nuevo Testamento se le atribuyen dos usos principales. El primero se refiere específicamente a 12 discípulos o las 12 apóstoles de Jesucristo, de Yeshua. El segundo se refiere genéricamente a otras personas enviadas como mensajeros o embajadores de Jesucristo. Antes de ver unos versículos, te doy la palabra para tus comentarios iniciales. Bueno, no creo que existan apóstoles hoy en día, en el mismo sentido en que existieron los primeros apóstoles. Como veremos en la palabra, ellos tuvieron una experiencia visual con el Señor. Estuvieron en su presencia. Ya llegaremos a un pasaje que habla de eso. Además, tenían una autoridad que no vemos hoy en la gente. Ahora, el término apóstol, si lo usamos en el sentido general, señala a alguien que es enviado, lo cual creo que es una excelente y muy literal comprensión. Entonces, un misionero puede ser visto como un apóstol, pero, insisto, no con la misma autoridad ni con el mismo trasfondo que los primeros apóstoles tenían. Así que, para responder la pregunta, realmente me resisto a que la gente hoy en día use el título de apóstol. Correcto, gracias. Y estamos de acuerdo porque vemos a muchos haciéndose llamar así. Apóstol. Tú ya lo dijiste y vamos a verlo un poco más a fondo ahora, Baruch, en términos de criterios bíblicos. Este tipo específico de apóstol no está presente en la iglesia hoy. Los requisitos para este tipo de apóstol eran, primero, haber sido testigo del Cristo resucitado, como dice 1 Corintios 9. Segundo, haber sido elegido explícitamente por el Espíritu Santo, como dice Hechos 9. Tercero, tener la capacidad de realizar señales y prodigios, como vemos en Hechos 2 y 2 Corintios 12. La responsabilidad de los 12 apóstoles, quienes sentaron la base de la iglesia, también justificaría su singularidad. Mucha gente dirá, oh sí, pero hay quienes se llaman apóstoles y hacen señales y maravillas. Primero que nada, debemos ser muy cuidadosos porque muchos de ellos realmente no hacen señales y prodigios. Y aquellos que lo hacen, debemos probar todo espíritu. ¿Viene realmente del Espíritu Santo? Y la gente olvida los criterios número 1 y número 2, que son tan importantes. Tus comentarios, Baruch. Creo que coincidimos en cuanto a esta pregunta que no existen apóstoles hoy en día con ese mismo llamado, esa misma autoridad. Y esos mismos dones que tuvieron los primeros apóstoles en la congregación de los redimidos, el cuerpo de Cristo, poco después de la ascensión del Mesías al cielo. Vemos también en Hechos capítulo 8 que los primeros apóstoles fueron enviados y al Espíritu Santo se le recibía mediante la imposición de sus manos. En la actualidad, cuando alguien llega a la fe, recibe el Espíritu Santo de una vez. No hace falta la imposición de manos de apóstoles. Creo que esa es otra indicación de que estamos en un tiempo diferente. Y en mi opinión, no se debería usar el término apóstol hoy en día en la iglesia. Y hemos visto mucho de eso en la llamada Nueva Reforma Apostólica y en muchos círculos carismáticos. Hermanos y hermanas, esta es una palabra de advertencia para ustedes. Si llega alguien a su ciudad llamándose el apóstol fulano o la apóstol mengana, por favor, tengan muchísimo cuidado. Entonces, una vez más, no hacemos esto para causar división o por resentimiento. Baruch y yo siempre hemos dicho que lo único que importa es este libro, la Biblia. Así que tenemos que remitirnos a las Escrituras y si algo no está allí, entonces debemos tratarlo con mucho, pero muchísimo cuidado.
¿Debemos apoyar la pena de muerte? Esta es una muy buena pregunta que varias personas han hecho. Vamos a mirarla desde una perspectiva bíblica. En mi humilde opinión, creo que la Escritura sí la respalda. Pero te doy la palabra a ti, Baruch, para tus comentarios iniciales al respecto. La Biblia efectivamente habla de la pena de muerte en ciertas situaciones donde debe aplicarse, así que no tengo problema con eso. Los rabinos hoy en día, aunque no estamos bajo la autoridad rabínica, pero ellos han hablado de algunos requisitos adicionales para la pena de muerte, con los cuales yo no estoy necesariamente de acuerdo. Pero si buscamos en la Escritura, existe para ciertos delitos una sentencia de pena de muerte, y yo respaldo eso. Muy bien, entonces veamos algunas escrituras. Analicemos este tema con un poco más de detalle. La ley del Antiguo Testamento ordenaba la pena de muerte por diversos actos. Asesinato, como lo dice Éxodo 21. Secuestro, Éxodo 21 también. Bestialidad, muy cerca también en Éxodo 22. Adulterio, en Levítico 20. Homosexualidad, también en Levítico 20. Por ser un falso profeta, algo que debemos subrayar, porque así como hablamos de que muchos se atribuyen el título de apóstoles, también muchísimos se hacen llamar profetas y han proclamado profecías falsas. Para ellos hay pena de muerte de acuerdo con Deuteronomio 13, además de prostitución, violación y otros crímenes variados. ¿Quieres hacer algún comentario, Baruch, antes de citar más escrituras? Excelente selección de escrituras que demuestran que, de hecho, bíblicamente, bajo esos criterios, si alguien era culpable de estas cosas, la pena de muerte podía y debía aplicarse. Correcto. Recuerdo que hicimos un video hace un tiempo, Baruch, en el que hablábamos del aborto en caso de violación, y yo hice un comentario. Deberíamos salvar una vida, la vida del bebé, pero castigar al culpable del crimen, al violador, incluso si eso implica la muerte. Si alguien debe morir, pues pena de muerte al violador y no al bebé. Por ese comentario, un pastor me escribió y me dijo, no estoy de acuerdo, debemos hablar con el amor de Cristo. Él hablaba más preocupado por la pena de muerte para el violador que por la víctima. Pero cuando leemos la Escritura, vemos que es muy claro. Hay casos en los que la pena de muerte está bien justificada. Primero debemos recordar que Dios instituyó la pena capital en su palabra. Dios tiene el estándar más alto de cualquier ser. Él es perfecto. Segundo, debemos reconocer que Dios le ha dado al gobierno la autoridad para determinar cuándo corresponde la pena de muerte, en Génesis 9 y también en Romanos 13. Es antibíblico afirmar que Dios se opone a la pena de muerte. Tus comentarios sobre esta afirmación, Baruch. Estoy de acuerdo. No veo nada que lleve a una persona a concluir que la pena de muerte sea antibíblica. Si alguien lo afirma, creo que no está en línea con la Escritura ni con lo que la palabra de Dios demanda. Una vez más, con estos pecados tan graves, la Biblia habla de que la pena de muerte sí puede aplicarse. Gracias. Como creyentes, ¿debemos cremar a nuestros seres queridos cuando mueren? Veremos una explicación un poco más adelante, pero hemos recibido muchas preguntas sobre esto, Baruch. Tus comentarios. Bueno, creo que veremos una diapositiva que muestra que la Biblia no dice que la cremación está prohibida. Ahora, sí sé que bajo la ley judía la cremación no se practica. La razón es que se considera una falta de respeto hacia el cuerpo humano destruirlo de esa manera. Pero no vemos nada en la Escritura que prohíba la cremación. Yo creo que es una elección personal. No lo recomiendo, pero tampoco pienso que si alguien es cremado haya cometido un pecado, como he escuchado decir a otros. Para mí es una elección personal. Gracias. Y creo que muchas de las personas que hacen estas preguntas parten de una inquietud sobre el rapto. ¿Qué pasa si mi cuerpo es cremado? Así que vamos a verlo un poco más. Como dijiste, la Biblia no da ninguna enseñanza específica sobre la cremación. Hay casos en la Biblia de personas quemadas vivas. Algunos creyentes se oponen a la práctica de la cremación, argumentando que eso no va de la mano con que un día Dios resucitará nuestros cuerpos y los reunirá con nuestra alma o espíritu. Sin embargo, el hecho de que un cuerpo haya sido incinerado no dificulta que Dios lo resucite. Los cuerpos de los cristianos que murieron hace 1000 años ya se han convertido completamente en polvo. Esto de ninguna manera impedirá que Dios pueda resucitar sus cuerpos. Él los creó en primer lugar y no tendrá dificultad alguna en recrearlos.
Insisto, vemos que algunos creyentes murieron en el mar hace miles de años y, seamos honestos, prácticamente ya no queda nada de ellos. Pero nada es imposible para el Señor. Tus comentarios en cuanto a esto, Baruch. Sí, me sorprende que haya personas que piensen que Dios no puede resucitar a alguien porque haya sido cremado o que de cualquier manera su cuerpo haya sido destruido. La Biblia dice que con Dios todo es posible, así que realmente creo que es un insulto a Dios y no pretendo exagerar, solo soy honesto. Es un insulto a Dios pensar que si alguien fue cremado, Dios no puede resucitarlo y la persona no puede irse en el rapto. Totalmente antibíblico. No entiendo cómo alguien pueda sostener una idea que pretenda desafiar la omnipotencia de Dios. Amén, gracias. Este tema se pone un poco sensible y necesitamos tratarlo con cuidado, pero aún así debemos responderlo. ¿Por qué la gente dice en los funerales, incluso en funerales no cristianos, que la persona está descansando en paz en el cielo? He asistido a funerales donde un pastor dice que el difunto está en paz en el cielo, aún sabiendo que esa persona que murió rechazó a Jesucristo. Esto es común verlo. Tus comentarios, Baruch. Creo que es algo totalmente errado de parte de un pastor, o de quien quiera que sea, dar una esperanza falsa o incorrecta. Si esa persona que murió realmente rechazó el Evangelio, si no tenía una relación personal con el Mesías Yeshua, si no aceptó a Jesucristo, entonces no está en reposo. El reposo es un término muy importante en la Biblia y la única manera de tener reposo eterno es recibir el mensaje del Evangelio, poner nuestra fe en la obra del Mesías en la cruz, creer que murió, fue sepultado y que además Dios lo resucitó de entre los muertos. Es obligatorio creer en esto si queremos tener un reposo eterno. Es incorrecto que alguien que oficie un funeral brinde una esperanza falsa, un consuelo falso, diciendo que un incrédulo está descansando en el cielo. Si alguien rechazó el Evangelio, no está en el cielo, está en un lugar de tormento eterno. Entiendo que eso es difícil de escuchar para los seres queridos, pero no debemos dar una falsa esperanza ni un consuelo falso. Debemos hablar la verdad con amor y consideración, pero sin engañar a nadie. Y como dijiste, no se trata de hacerlo de manera fría o insensible, sino con la esperanza de animar y motivar a los creyentes a seguir alcanzando a sus seres queridos que aún no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Estamos hablando de la eternidad y no es algo con lo que se deba jugar ni tomar a la ligera. Veamos algunas escrituras que responden a esta inquietud. Podríamos usar muchos otros pasajes, pero por el tiempo leamos estos. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Incluí estas escrituras, Baruch, porque también hicieron algunas preguntas, como por ejemplo, tengo un amigo que es budista o musulmán. Es un buen hombre, pero si muere, ¿igual será salvo? Sabemos la respuesta, pero te cedo la palabra. Bien, una vez más creo que seleccionaste escrituras muy claras que no dejan dudas. La primera es Hechos 4 y dice que no hay otro nombre. No hay nada ni nadie bajo el cielo en el que la humanidad pueda salvarse, sino por la fe en Él, reconociendo su obra en la cruz como el único pago por nuestro pecado que produce redención eterna. Creo que estos versos que has compartido resumen muy bien la verdad que debemos creer. El problema hoy en día es que la exclusividad del Mesías Yeshua está siendo atacada por las religiones del mundo. Si tomas un curso en un seminario sobre religiones del mundo, de hecho, desde mi punto de vista es de los peores cursos en un seminario, porque con mucha frecuencia los profesores promueven la idea de una salvación universal, algo que la Biblia rechaza totalmente. Así que debemos, como dijiste, hacer que nuestra doctrina y creencias sean formadas por la Escritura y no por nuestros sentimientos o deseos de ser amables o comprensivos. No somos de bendición para la gente cuando les decimos algo que no es bíblicamente cierto. Y en relación con eso, recuerdo una de las preguntas que era de alguien que creía en la reencarnación.
Pero como ya citamos, Hebreos 9:27 es muy claro. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tus comentarios, Baruch. Absolutamente. Si alguien rechaza el Evangelio y muere, irá a un lugar de terror eterno. La Biblia dice que serán echados a las tinieblas de afuera, donde habrá llanto, esto es tristeza, nos habla de miedo eterno, sufrimiento eterno, y también la Biblia habla del crujir de dientes, que es un modismo que significa tormento eterno. Si rechazas el Evangelio, y nuestro deseo es ver que las personas llegan a la fe, es algo maravilloso. Es una bendición eterna porque no experimentarás la ira de Dios, sino sus bendiciones y sus promesas, finalmente, en el reino de Dios. Voy a estar enseñando el próximo fin de semana en un país de Asia, y esa congregación suele decir en sus servicios, pasarás la eternidad en el cielo o en el infierno. Pero eso no es correcto. La eternidad según la Escritura, si eres salvo, pasarás la eternidad en la Nueva Jerusalén. Pero si no entras a la Nueva Jerusalén, la única alternativa que queda para ti será ese lago que arde con fuego y azufre. Así que los dos destinos eternos son la Nueva Jerusalén o el lago de fuego y azufre. Esos son los lugares donde la gente pasará la eternidad, no en el cielo o el infierno. Amén. Bien dicho, Baruch. Siguiente pregunta. Se nos dice en 1 Tesalonicenses 5:3 que mientras la gente diga hay paz y seguridad, entonces les sobrevendrá una destrucción repentina, como los dolores de parto a una mujer embarazada, y no escaparán. Esta escritura habla del arrebatamiento o de la segunda venida de Jesús. Bueno, diré dos cosas. Primero, sabemos que si has recibido el Evangelio, nunca experimentarás, jamás te encontrarás con la ira de Dios. Ahora, según mi teología, cuando aquí en 1 Tesalonicenses 5:3 dice paz y seguridad, creo que esto es una falsa promesa que el anticristo hará al mundo. Y luego, cuando habla de destrucción repentina como dolores de parto, debemos mirar qué significan los dolores de parto en la Escritura. Estos dolores de parto, como a mujer embarazada, se refieren a un sufrimiento físico. Así que, en mi opinión, esto tiene mucho más que ver con el arrebatamiento que con la segunda venida. El arrebatamiento o rapto es para la iglesia. Si el tema es el rapto es para la iglesia. En cambio, la segunda venida es principalmente para Israel. Y también para un remanente de las naciones. Debemos recordar que en Zacarías 14 la Escritura habla de que incluso entre aquellos que subirán a Jerusalén para hacer guerra, sucederá que algunos de ellos, al ver la segunda venida del Mesías y la autoridad que él tiene, se volverán a la fe, se arrepentirán y reconocerán su error al hacer guerra contra Jerusalén. Y un remanente de ellos será salvo. Estoy muy agradecido por eso. Así que sí hay salvación después del rapto, pero la pregunta es, ¿recibe alguien un cuerpo nuevo después del rapto? No conozco ninguna escritura que prometa que los que lleguen a la fe después del rapto recibirán un cuerpo nuevo. No conozco ningún pasaje que enseñe eso o que sugiera eso. Muy bien, gracias, Baruch. Número 6. Veamos este tema con mucho cuidado. Hemos visto varios casos parecidos. Muchas celebridades han fallecido recientemente. He visto artículos cristianos que dicen que están en el cielo porque apoyaron a Israel. La Biblia es clara, solo la fe en Jesús te salvará, no apoyar a Israel. Antes de darte la palabra, Baruch, quiero pedir discreción a toda la audiencia. No serán videos, pero sí unas imágenes perturbadoras como un ejemplo de lo que estamos hablando. Si hay niños presentes, pedimos a todos los padres que tengan precaución. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Hace un tiempo, aún estaba vivo este hombre llamado Ozzy Osbourne, quien estaba básicamente ligado al heavy metal y a la adoración satánica. Aquí hay algunos artículos donde él declara su agradecimiento al Señor de la oscuridad o al Señor oscuro de las tinieblas, diciendo que el satanismo lo protegió del COVID-19. Y en esta misma pantalla, del lado izquierdo, y esto no necesariamente es de una organización cristiana, pero sí hubo organizaciones cristianas que publicaron cosas similares. Más que una estrella de rock, Ozzy fue un verdadero amigo de Israel, que se opuso al antisemitismo.
tocó en Tel Aviv pese a los llamados al boicot. Visitó Yad Vashem y el muro occidental, apoyando a grupos judíos. Su voz, su espíritu y solidaridad nunca serán olvidados. Que su memoria sea una bendición, dice este artículo. Antes de darte la palabra, Baruch, tengo un serio problema con esto, porque cuando vemos cómo vivió su vida, todo lo hacía en contra de Cristo. Tenía un espíritu anticristo, extremadamente demoníaco. Por sus frutos los conocerán. Algunos dicen que era anglicano o que tuvo una conversión antes de morir. Ojalá sea cierto que se arrepintió y vino a Cristo en fe antes de morir, pero no podemos, hermanos y hermanas, celebrar la vida de alguien solo porque diga yo apoyo a Israel. ¿Debemos apoyar a Israel? Absolutamente, al 100%. La Biblia es muy clara en eso. Debemos bendecir a Israel, estar al lado de nuestros amigos judíos, porque son la niña de los ojos de Dios. Son un pueblo especial al que debemos apoyar, hoy más que nunca, cuando el antisemitismo abunda. Pero debemos tener equilibrio. No porque alguien diga apoyo a Israel significa que entrará en la eternidad. Tus comentarios, Baruch. Bueno, creo que es muy claro. La única manera de entrar al reino de Dios y hallar perdón de pecados es aceptar la obra del Mesías Yeshua, de Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz el día que se celebraba la Pascua, debido a que Él es nuestro Redentor. La Pascua está relacionada con la redención. Entonces, como dije, ¿es bueno apoyar a Israel cuando el mundo se ha volcado en su contra? Absolutamente. ¿Es bueno oponerse al antisemitismo? Claro que sí. Pero ningún lugar en la Escritura enseña que por apoyar a Israel, alguien será salvo. Así que sí, como dijiste, es bueno apoyar a Israel, es bueno oponerse al antisemitismo. Pero esas cosas no son la base de la salvación. La base de la salvación es únicamente la sangre derramada del Mesías, la cual derramó el día de la Pascua, para convertirse en la fuente de nuestra redención eterna. Esto es algo muy claro. No sé mucho sobre Ozzy Osbourne. No sé si tomó una decisión antes de morir o no. Coincido contigo. Esperemos que sí, pero no hay ninguna base para pensar, como dicen aquí, que por ser amigo de Israel y oponerse al antisemitismo, eso garantice su entrada al reino de Dios. Correcto, y lo peor es que son organizaciones cristianas las que publican y replican esto. Eso manda un mensaje confuso. El mensaje debe ser Jesucristo, Yeshua, el Cristo crucificado y resucitado, no personas como esta. Tengan cuidado, hermanos y hermanas, con cosas como esta. Ahora, el arrebatamiento. Hemos querido publicar este video rápidamente porque hay mucha gente diciendo que el arrebatamiento ocurrirá el 23 o 25 de septiembre de este año. Lo relacionan con el aumento de terremotos, con la guerra entre Irán e Israel, con la novilla roja y lo que está haciendo el llamado Instituto del Templo. Estas son falsas profecías. Es un tema que hemos tratado ya varias veces y lo triste, Baruch, es que vemos incluso organizaciones cristianas grandes y reconocidas promoviendo la posibilidad del rapto en septiembre, vinculándolo a la fiesta de las trompetas, siempre insistiendo en la novilla roja y la posible construcción del tercer templo. Sé que tienes una opinión firme sobre esto y te doy la palabra, Baruch. Bueno, puedo decir enfáticamente que no hay ninguna razón para creer que el rapto ocurrirá este mes de septiembre. Si miramos la Escritura, hay cosas que deben suceder primero antes del arrebatamiento. Rechazo fuertemente la doctrina de la inminencia. De hecho, hice un video hace poco sobre esto. Simplemente invito a la gente a leer las Escrituras que se presentan para apoyar esa doctrina. La doctrina de la inminencia enseña que el rapto puede ocurrir en cualquier momento. Pero cuando examinan esos pasajes que ellos ofrecen, realmente no enseñan eso que ellos afirman. Además, como saben, yo vivo en Israel y te puedo asegurar que no hay absolutamente nada en marcha en relación con la supuesta novilla roja aquí, ni hay nada en marcha en cuanto a la construcción del tercer templo. No hay nada preparándose para un evento que es clave en la profecía, y me refiero a la abominación desoladora. Debemos darnos cuenta de que en Mateo 24:15, el Mesías se dirige a los creyentes. Él habla con sus discípulos, pero se refiere a los discípulos en los últimos días. Él dice, cuando vean lo que habló el profeta Daniel,
hablando de la abominación desoladora, entonces sabrán que el fin está cerca. Así que debemos instruirnos bíblicamente y no dejarnos engañar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Cristian. Toda esta charla ridícula de que el rapto será en septiembre de 2025, les garantizo plenamente que no ocurrirá. ¿Por qué? Por lo que la Biblia dice sobre los últimos tiempos y las cosas que deben suceder. No hemos llegado a esa convergencia de acontecimientos. El escenario aún no está listo. Así que no ocurrirá. Lo garantizo. Gracias por aclarar eso, Baruch. Hermanos y hermanas, seguimos recibiendo correos. Una señora nos escribió diciendo que no va a seguir pagando su hipoteca. Usa la misma terminología de estos falsos maestros. Hagan las maletas, volaremos pronto. Ya no me importa la hipoteca ni pagaré mis cuentas. Están buscándose problemas por escuchar a estos falsos maestros. Insisto, sé que no dejamos de citar la Biblia, pero que así sea. Es lo único a lo que debemos prestar atención. Allí, a la palabra de Dios. Y ella es muy clara. Así que veamos una de las escrituras que mencionó Baruch con un poco más de detalle. Esto lo encontramos en 2 a los Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Y aquí está hablando del rapto. Los que piensan que se trata de la segunda venida están equivocados. Dice: en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, este es el harpazo, el arrebatamiento, les rogamos, hermanos, que no se dejen fácilmente llevar por la inquietud ni se alarmen, ni por un espíritu, ni por palabras, ni por cartas que parezcan ser nuestras, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, o que llegará este septiembre. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que primero venga la rebelión y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, quien se opone y se exalta contra todo supuesto Dios u objeto de culto, de modo que él se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Tus comentarios, Baruch. Varias cosas. Primero, aunque ahí dice el día del Señor, los mejores manuscritos en realidad dicen el día de Cristo. El día de Cristo es un término del Nuevo Testamento que aparece, creo, 6 o 7 veces y se refiere al rapto. Así que no es correcto decir el día del Señor, porque eso no es lo que aparece en los mejores manuscritos. Segundo, cuando habla de la abominación desoladora, que aquí se menciona, es muy parecido la escritura a la que se refiere Pablo cuando habla de aquel que se opone y se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración. Esa declaración es muy parecida a Daniel 11:36, una profecía del anticristo, donde dice que se sentará en el templo de Dios, pero realmente no es la palabra templo, que en griego sería girón, sino que realmente es el término neos, en la construcción gramatical neón, que significa el lugar santísimo, por lo que una mejor traducción sería el santuario en lugar del templo, en este caso. Así que este pasaje se refiere claramente a la abominación desoladora, cuando el anticristo entrará al lugar santísimo y se sentará, la escritura claramente lo señala, él se sentará, y el lugar donde se sentará es en el propiciatorio, entre los 2 querubines sobre el arca del pacto, donde habitaba la presencia de Dios. Es una escritura muy importante con respecto al rapto. En la primera parte habla de nuestra reunión con Él. En griego, la palabra para reunión lleva la preposición epi, que significa hacia. Y luego de esta preposición, esa misma preposición epi se repite para enfatizar que seremos reunidos hacia Él. Esto es una referencia al rapto, no a la segunda venida. Muy bien, me alegra que mencionaras eso, Baruch, porque algunos falsos maestros dicen que no se trata de un templo físico ni de un santuario, sino que esto habla de la iglesia, de los creyentes, porque el Espíritu Santo ahora es quien habita en nosotros. ¿Qué respondes a eso? Sí, estoy totalmente en desacuerdo con ellos. Aquí habla ciertamente de un templo que será reconstruido. En mi opinión, esta escritura confirma firmemente que el último evento que verá la iglesia será la abominación desoladora. Después de la abominación desoladora, como dice Mateo 24 y los pasajes paralelos en Marcos 13 y Lucas 21, después de la abominación desoladora, el énfasis cambiará hacia Israel.
Y la razón de esto es que Israel rechazará al anticristo. Allí el anticristo comenzará a perseguir a Israel y será el peor tiempo de persecución contra Israel en toda la historia humana. Esto no habla de un evento pasado, ojalá así fuera, pero no. La peor persecución contra Israel está en el futuro y será obra del anticristo. Ese remanente de Israel que se menciona en Apocalipsis 7 será sellado con el fin de no sufrir la ira de Dios, pero 2/3 del pueblo judío serán asesinados por ese imperio del anticristo que se levantará. Y creo que ya estamos viendo el comienzo de ese imperio anticristo formándose en el mundo, en Europa, en Asia e incluso en Sudamérica. La evidencia de este imperio del anticristo se hace cada vez más clara si miramos las cosas proféticamente. Correcto. Es excelente que mencionaras lo del pueblo judío, porque sabemos que hay también otros falsos maestros como John Hagee, que ha profetizado numerosas veces sobre el rapto y siempre se ha equivocado. Nunca se ha disculpado, pero además ha dicho, creo que en uno de sus libros, que el pueblo judío no necesita creer en Yeshua porque son automáticamente salvos. Pero con lo que dices, Baruch, que la Escritura muestra que muchos de ellos serán aniquilados, entendemos que tenemos que alcanzar al pueblo judío. Debemos compartir ese evangelio de Jesús porque el reloj avanza. Gracias por compartir algo tan importante, Baruch. ¿Está la iglesia en silencio y sin prestar atención a los problemas reales? Veamos unos ejemplos rápidamente. Aquí hay un artículo. Terroristas islámicos matan a 49 cristianos en una iglesia africana. Una horrible masacre. Otro titular dice que hay un pastor entre los 12 cristianos asesinados al sur de Siria. Otro titular dice que el nuevo ataque en Nigeria deja más de 200 muertos, al menos 218 asesinados y más de 6.000 desplazados tras devastadores ataques contra aldeas mayormente cristianas en el estado de Benue, en la región central del norte de Nigeria. Se sospecha que militantes fulani islámicos están detrás de estos ataques dirigidos contra hombres, mujeres y niños. La pregunta que se hizo al respecto, Baruch, dice que si la iglesia, o la mayoría de ella, porque sabemos que hay grupos haciendo un trabajo excelente en alcance y ayuda tangible, pero ¿está la mayoría de la iglesia enfocada en cosas equivocadas, como estas falsas enseñanzas del rapto en septiembre, en lugar de estar orando y viendo cómo ayudar a los hermanos en el mundo que realmente están bajo una fuerte persecución, incluso perdiendo sus vidas? Mi respuesta es sí, Cristian. Creo que nos hemos desviado de las prioridades. No estamos prestando atención a lo que está pasando, y los medios tampoco comparten estas noticias ni cubren estas historias. De hecho, son temas que no les interesan porque no encajan en la narrativa que quieren presentar. Generalmente los medios seculares quieren mostrar a los creyentes como el problema. Nosotros somos considerados gente problemática, gente engañada que expresa opiniones incorrectas y demuestran una mala conducta. Si buscamos en los medios, no veremos cosas que creo que a Dios le interesan muchísimo. Debemos mirar en otros lugares. Hay organizaciones excelentes que enseñan que la persecución de cristianos se está disparando, y no solo disparando, sino aumentando en cantidad de países, y eso es algo importante que debemos ver. Y de nuevo, gran parte de la iglesia no quiere tratar con esto porque su escatología, su teología de los últimos días afirma que nunca vamos a sufrir. Según ellos, seremos sacados de aquí antes de eso. Pero cuando vemos lo que pasa hoy, la persecución de verdaderos creyentes en todo el mundo, en más y más lugares, sigue creciendo. Debemos ser conscientes de esto, orar por esto y tomar acciones para ayudar a esta gente y estar con ellos. Desafortunadamente, la mayoría de la iglesia no lo está. Me alegra que hayas tocado este punto porque va al corazón de lo que dijiste. Muchos falsos maestros dicen, pronto nos iremos, no habrá persecución, y tuercen la escritura que dice que no enfrentaremos la ira de Dios. En eso estamos de acuerdo, pero hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la persecución del enemigo. Te doy la palabra para tus comentarios finales y quizá quieras tocar también este punto. Lo que acabas de compartir es muy importante, Cristian, porque en el griego del Nuevo Testamento hay dos palabras distintas. Una es telipsis, que se traduce por lo general como tribulación. Dios nunca le prometió a la iglesia que no experimentaría tribulación.
Si estudiamos bien esa palabra, vemos que está muy relacionada con la persecución. La iglesia siempre ha sido perseguida y, en mi opinión, mientras nos acercamos al fin de los tiempos, la persecución será cada vez más y más intensa. Aprecio lo que compartiste hace un momento y hay una gran diferencia entre la palabra telipsis y el término griego orgi, que significa ira. Sabemos que los que hemos aceptado el Evangelio nunca jamás experimentaremos la ira de Dios, el juicio de Dios. ¿Por qué? Y algunos lo ven como algo controversial, pero no debería serlo, porque lo que Cristo hizo al ser crucificado fue tomar el castigo completo, todo el juicio, toda la ira de Dios, para que nosotros nunca la experimentáramos. ¿Acaso juzga Dios el pecado? La cruz lo demuestra claramente, sí lo juzga. Pero si aceptamos la obra del Mesías, lo que Él hizo por nosotros, nunca experimentaremos el juicio de Dios. ¿Significa esto que no nos disciplina? La Escritura dice que el Señor disciplina a quien ama. Él disciplina a su pueblo. Eso puede ser doloroso, duro y hasta humillante, pero no se trata de su juicio ni de su ira. Debemos hacer esa distinción. Te agradezco, Cristian, que hayas señalado la gran diferencia que hay entre este término, la ira, y la persecución. Gracias, Baruch. Nada más que añadir. Hermanos y hermanas, esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy, con varios temas y preguntas respondidas. Gracias, Baruch, por el tiempo. Oramos para que haya sido de bendición para todos y que nos acompañen en un futuro programa. Baruch desde Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia, les decimos shalom y bendiciones.